Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a compartir nuestro trabajo, desarrollo del capital narrativo en las empresas de economía de comunión. Me llamo Carmen Centineo Alessi y es una alegría estar con ustedes en este momento. Junto con Carmen, y mi nombre es Marcelo Medina Galván, vamos a compartir nuestro trabajo, cuyo objetivo principalmente ha sido el de identificar cómo es el capital narrativo de las empresas de economía de comunión en Argentina, quienes actúan para crear el proceso de construcción, es decir, contar, reconstruir, volver a contar el relato y cuáles son los medios utilizados para tal fin. El término narrativa generalmente es asociado al género literario. Sin embargo, es una expresión que para la acción marcada por el discurso, caracterizado por relatar, contar una historia o un hecho vivido, conocido o esperado. Y es en este sentido que se plantea como modelo discursivo de tipo narrativo las conversaciones, las filmaciones, los videos, implicando necesariamente analizar la comunicación, las descripciones orales, las escritas y la propia dinámica. Como métodos y técnicas para esta investigación, utilizamos un cuestionario que fue distribuido alrededor de 50 participantes de empresas de economía de comunión para aquellos dirigentes, administradores, dueños, propietarios de las mismas, de las cuales hemos recibido 22 respuestas utilizando un muestreo no probabilístico de bola de nieve. En ese cuestionario analizamos las siguientes dimensiones: la del receptor, la del emisor, la del canal y del mensaje, con distintas variables, y a continuación compartimos los resultados de ese cuestionario. Bueno, con respecto a la dimensión receptor, que las variables fueron sexo, edad, lugar y tipo de participación, las respuestas fueron: los participantes hubo de cada década de edad, desde los 30 años hasta los 70, pero con un promedio de 52 años. Con respecto al sexo, podemos decir que respondieron más los hombres, ya que solo el 30% de las respuestas fueron femeninas. Con respecto al lugar de residencia, tuvimos respuestas de todas las regiones, pero fue preponderante las de Tucumán. De los encuestados, el 64% participan en las empresas de economía de comunión en calidad de titular, dueño, accionista. El resto como simpatizantes o empleados de la EDC. Con respecto a la dimensión del emisor, hemos analizado la fuente de la experiencia de noticia y el referente de esa experiencia de noticia. Con respecto a la fuente de las experiencias y noticias que forman parte del capital narrativo, provienen, según los encuestados, en su mayoría de algún miembro de EDC o de algún miembro de la asociación de EDC. Solo el 9% confirmó que recibía noticias en todas las fuentes posibles. Y con respecto al referente de esa experiencia o esa noticia, el principal protagonista es un empresario local y seguido por un estudioso local. Con respecto a la dimensión del canal, las variables que usamos fueron los medios de recepción, el formato de la experiencia recibida y también indagamos sobre el formato de las preferencias en esas formas de expresión. Las respuestas fueron que el canal por el cual reciben la mayoría lo hace por WhatsApp. Sin embargo, llama la atención que las reuniones zonales y los congresos ocupan casi el mismo estatus, como ven, el 63 y el 68%. Con respecto al formato en que se recibe la información, la mayoría abrumadora lo dice que lo recibe en forma de texto, un 95% respondió de esa manera. Y ante la pregunta sobre la forma en que se preferiría recibir esa información, experiencia, noticia, la mayoría, el 64%, eligió el video. En la dimensión del mensaje, identificamos como variables el tipo de contenido y el contenido de la última experiencia o noticia.
Con respecto al tipo de contenido, quien tiene la mayor proporción de respuesta, el 82%, son las historias de vida, seguida por temas de espiritualidad y también de herramientas de gestión para las empresas de economía de comunión. Y con respecto a la consulta del contenido de la última experiencia o noticia que han recibido, 14 respuestas, es decir, el 64%, son referidas a experiencias de empresarios de economía de comunión, y un 14% en noticias de este encuentro que estamos participando actualmente. Como conclusiones de este estudio, podemos mencionar que el capital narrativo es un elemento importante para la construcción de una nueva concepción de gestión dentro de las empresas de economía de comunión. Desde una perspectiva construccionista, permite a los diferentes actores de las empresas de economía de comunión ir construyendo significados sobre los valores y los pilares en los cuales se funda la economía de comunión. En este caso estudiado, a partir de las encuestas, se observa una participación moderada de los actores en el relevamiento. A partir de sus respuestas, en el capital narrativo de este grupo, predominan las experiencias noticias de los empresarios locales de economía de comunión a través de la aplicación del WhatsApp y en forma de texto. En el relevamiento surge una preferencia hacia experiencias y noticias en videos. También en este grupo estudiado no se encontró una tendencia hacia el uso de redes sociales masivas como Facebook o Instagram o los sitios web. Los mensajes recibidos son en su mayoría, en su mayor frecuencia, que influyen significativamente en el vocabulario empleado. En este relevamiento surge que el 41% de los mensajes recibidos corresponden a espiritualidad. De allí que no sea difícil que encontremos en las narrativas o conversaciones empleadas estructuras o expresiones más cercanas a lo espiritual que a lo cultural. Se plantean como próximos avances en el trabajo recolectar experiencias que circulan para sistematizar en categorías los elementos que constituyen la propuesta novedosa de economía de comunión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención y esperamos también que puedan compartir las experiencias de nuestros trabajos en el Simposio de Economía de Comunión la próxima semana. Por todo esto, muchas gracias.